Hola, ¿qué tal? Muy bien, ahora pasamos con la carta número 6. La carta número 6 es la deforestación. Esta industria consiste básicamente en la quema o erradicación de la vegetación a niveles sobrenaturales, haciendo muy difícil, me atrevo a decir que es imposible, para la restauración natural de los propios bosques o selvas, también porque ocurre tanto en bosques como selvas este fenómeno, causado claramente de manera natural, pero ya cuando es una desmedida superior, causado por prácticas humanas. Y es proporcionado, esto proporciona un desequilibrio en la flora y fauna de las regiones. Esta alteración de tierras está 80% relacionada al sector de la agricultura y es principalmente por proyectos como la pastura de monocultura, o sea, cuando existe una erradicación de tierra únicamente para cultivar un solo tipo de crop, un solo tipo de fuente de cultivo, y se busca principalmente para exportar a otros países, que como hemos mencionado anteriormente, cuando nosotros compramos productos que vienen de países muy lejanos a nosotros, estamos contribuyendo a que un solo producto aumente su valor de huella de carbono. Y esto es sumamente negativo para el ambiente. ¿Por qué? Porque estamos propiciando que este tipo de prácticas pues se continúen haciendo. Estamos fomentando estas prácticas que finalmente lastiman a nuestro medio ambiente mediante estos indicadores que nosotros podemos identificar que son la huella de carbono, tanto del producto como de nosotros mismos, ¿no? Muy bien, la carta número 7 es el dióxido de carbono. Este tan mencionado gas, como te lo he dicho anteriormente, el dióxido de carbono viene de la quema de combustibles fósiles y también, naturalmente, de la deforestación. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de deforestación, estamos hablando de la quema, de la erradicación de árboles, de la erradicación del proceso natural de la fotosíntesis. Y básicamente este es uno de los conceptos principales por los que ocurre la fotosíntesis, que nos favorece en realidad la fotosíntesis. Y esto ocurre de manera artificial, no natural, ya que, pues como te menciono, la quema de combustibles fósiles es una actividad humana causada por la industria y ejecutada para múltiples y diversas actividades. Con esto vas viendo cómo todo esto se va enrollando y cómo todo esto se va complicando y cómo todo esto se va al mismo tiempo hilando. Muy bien, como te digo, este compuesto no es natural, este compuesto en sí no es natural, depende también de la matriz en la que venga, pero comenzó a aparecerse esta ya inmensa cantidad de emisiones de dióxido de carbono tras la revolución industrial. Comienza a aparecerse en los tardíos 1800 y es hasta 1950 donde ocurre otro boom. Y precisamente, claro que sí, por la Segunda Guerra Mundial. Es aquí donde todos estos combustibles fósiles se hacen disponibles para todo el mundo. Existe una globalización de todos estos bienes y pues por lo mismo de los avances tecnológicos de esta era, nos acercamos hacia la globalización y hacia cómo realizar estas prácticas, ya que no sea solamente por una limitación geográfica, sino que también sea disponible para todo el mundo, representando, como te mencionaba anteriormente, los combustibles fósiles, el principal recurso de valor para la urbanización. Y pues, como te menciono, todo se va hilando, todo se va correlacionando. Combustibles fósiles prácticamente resultan en emisiones exageradas de dióxido de carbono. Muy bien, pasamos a la carta número 8, agricultura. La agricultura, a pesar de que le debemos prácticamente la alimentación mundial, es el responsable de abismales cantidades de emisiones de gases como el metano, el dióxido de carbono y es hasta por el 25% derivado de la deforestación y el sector de ganado. ¿Por qué estoy metiendo aquí a la deforestación también? Porque hemos hablado que
mucha de la deforestación se debe para suplir, para ahí replantear otros tipos y otros medios de cultivo, ya sea tristemente muchos monocultivos donde únicamente se siembra un tipo de sembradío y se exporta a otros países, aumentando la huella de carbono de un solo producto. Y claramente el sector de ganado. Desafortunadamente, en los últimos años, temas como la demanda y la oferta de múltiples productos son consecuencia de un mercado mal dirigido, de un mercado mal informado también, y en un aras de esta sobrepoblación y de una severa falta de administración de todos estos medios, se conlleva a medidas extremas del uso de estas tierras, lo que muchas veces requiere de la mencionada deforestación y también, con lo mismo, de un mayor uso de fertilizantes y químicos que igualmente son responsables de estas emisiones nocivas, como otros gases GHG, que son óxido nitroso, metano, entre muchos otros, derivados también de los mismos cuerpos que se producen en la agricultura, como lo viene siendo todos los cuerpos de ganado, todos los cuerpos, pues sí, de fertilizantes, etc. Muy bien. Ahora, carta número 9. Los otros GHGs, los otros Greenhouse Effect Gases. Muy bien. Bien sabemos que el dióxido de carbono es sumamente influyente en la composición de gases que afectan el efecto invernadero adicional. Y, como quiera, no es el único gas. Le llamamos otros GHGs, otros gases que afectan el efecto invernadero adicional. Todo ahí el lenguas. A aquellos gases que mayormente vienen de la agricultura, de un ganado concentrado y de la recolecta de ciertos granos, así como el arroz, así como la soya, y existe mucha diversidad de opiniones y de datos al respecto. En fin, este tipo de gas es el metano, CH4, que es responsable de hasta el 15% de los gases adicionales del efecto invernadero. Otro de estos gases es el óxido nitroso, N2O, perdón, en la nomenclatura química, que es responsable del 5% del efecto invernadero y deriva de la emisión de fertilizantes que igualmente son utilizados en la agricultura. Finalmente tenemos al gas industrial, quien es el 10% responsable del efecto invernadero y deriva de acciones comerciales como utilizar aire acondicionado, entre otras. Y esto ya se lo debemos también al sector de construcción, al sector de la urbanización en general y también por cuestiones comerciales o por cuestiones de beneficio propio residenciales. Muy bien, carta número 10. Aerosoles. Y no, no me refiero a las botellitas esas que sacudes y grafiteas, no, no me refiero a eso. Me refiero a esta como fase, no es una fase adicional, pero es simplemente una fase de la materia, por llamarle de alguna forma para dimensionarlo mejor, en que tenemos una compilación de pequeñas partículas suspendidas en el aire entre una cobertura adicional de otras partículas, siendo muy pequeñas, sólidas y o líquidas. Entonces es esta mezcla que coexiste al mismo tiempo de partículas pequeñas suspendidas en el aire de ambas fases de la materia, sólidas y o líquidas, ¿ok? Es prácticamente este humo que vemos tan denso tras los incendios forestales, cuando hacemos una carne asada, o sea, es este humo ahí que queda suspendido y que está muy pigmentado, por así decir, pero mayormente viene de sectores como la industria, como el transporte, que podrás ver son sumamente visibles, y esto coopera a que la calidad del aire de las ciudades pues también decrezca, y la contaminación visual y ambiental anuncia, por así decir, son estos indicadores que anuncian una expansión de estos sectores industriales. ¿Por qué? Porque hablan de la posibilidad de los ciudadanos, de la posibilidad de los individuos de costear una transportación individual. Y la razón por la que son sumamente nocivos es porque contribuyen al forzamiento radiativo
aclimatando el clima. Y esto es un efecto como si más o menos lo enfriara, o sea, un efecto como si ahí estuviera contrarrestando el propio calor que el greenhouse effect, el efecto de invernadero, está naturalmente ocasionando. Estos aerosoles es como si lo contrarrestara, los equilibrara, por así decir. Básicamente, la nube que se crea previene la radiación del sol de rebotar en la tierra, en el piso, haz de cuenta. Y mantiene la temperatura de reaclimatación de este pum, como que rebote del clima. Entonces, es por este lado bueno, porque no es como un suministro de calor ahí perpetuo, sino que estas nubes, al ser frías, pues también ayudan a, como te menciono, como que restablecer un poquito de este equilibrio. Sin embargo, son sumamente nocivas para la salud humana, principalmente por cuestiones respiratorias y de alergias, que potencialmente se han visto crecimientos enormes de todas estas estadísticas a nivel de las poblaciones, sobre todo de ciudades recientemente mayor urbanizadas.